¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Me da mucho gusto que los pueda saludar. Me da mucho gusto el poder estar aquí nuevamente con ustedes en este curso básico I. El tema que hoy vamos a dar es el tema del servicio. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues conocer la forma en la cual nosotros podemos motivar a quienes están discipulando en el servicio. Y vamos a la palabra. Pero antes que nada vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Señor, a lo largo de este tiempo, a lo largo de estos cursos, tú nos has enseñado tu palabra. Tú has dispuesto en nuestro corazón esa palabra de vida que tanto necesitamos. Te pedimos y te rogamos que este tema sea de bendición para mis hermanos. Toca el corazón, Padre mío. Toca su entendimiento para que podamos darnos cuenta de lo que podemos hacer, de las grandes maravillas que podemos lograr contigo, Padre mío. Te pedimos y te rogamos que quites cualquier obstáculo, cualquier distracción, y permitas que no sea yo quien hable, sino tus palabras, que sea tu voluntad la que se manifieste en mí y podamos entender este tema adecuadamente. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a la palabra. Mateo 20:28. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir. Cristo, Jesús, es el ejemplo más claro. Nos vino a dar el ejemplo más claro de lo que es servir. Él decía que Él no vino a ser servido. Él decía que vino a servir. Jesús mismo vino a servir al hombre. Pero, ¿qué es el servicio o para qué nos sirve el servicio? Todos los que hemos obtenido o todos los que hemos llevado a cabo los cursos básicos, pues se han hecho con un propósito. El propósito, independientemente del poder aprender de la palabra, el propósito independientemente de conocer, de crecer en la palabra, pues el objetivo lo tenemos que llevar nosotros a la práctica, ¿sí? A llevar a la práctica todas las enseñanzas que hemos nosotros obtenido a lo largo de estos cursos, ¿sí? Todos somos llamados a discipular, todos somos llamados a servir. Y ese servicio es para Dios. Claro que todo esto lleva un proceso. Y así como a nosotros nos hablaron de la palabra, y así como a nosotros nos fueron guiando en la palabra, nos fueron orientando, fueron sembrando en esta tierra fértil, de la misma manera nosotros podemos ayudar a otros hermanos a ir creciendo en la palabra, ir creciendo en el servicio, ¿sí? El servicio a Dios no tiene comparación con nada, hermanos. El servicio a Dios no nos limita en nada. Tenemos la autoridad de parte de Él para poder servir, ¿sí? De la misma manera en la cual nosotros nos han orientado, han servido a nosotros, porque muchos de nuestros hermanos de la iglesia nos han ayudado a crecer. De la misma manera nosotros tenemos que ayudar a crecer a esos hermanos, ¿sí? El objetivo de todos nosotros debe de ser el servir, porque Dios mismo vino a servir a la tierra, ¿sí? Nosotros ya hemos conocido su palabra, nosotros ya hemos llevado a cabo una vida de oración, ¿sí? Nosotros debemos de motivar también a otras personas a crecer en ese conocimiento, ¿sí? Entonces, pues de esta manera nosotros podemos servir al hombre. ¿Cuál es la intención de llevar a cabo estos cursos? El servir. Y quizás probablemente vamos a encontrar obstáculos que nos van a decir quizás aquellas personas, como por ejemplo, pues el miedo. El miedo a no tener ese conocimiento de parte de Dios para poder hablar a otras personas de la palabra de Dios, el no querer comprometerse, es decir, no querer dejar atrás a esa persona
que vivía antes en cada uno de nosotros. Y es ahí cuando nosotros debemos de actuar, es ahí cuando nosotros debemos de ir preparando ese terreno para que esa persona sepa que el servicio lo único que va a traer a nuestra vida es bendición. Lo único que va a traer a nuestra vida son bendiciones para nosotros, para los que nos rodean, para nuestra familia, hermanos, ¿sí? A veces no nos queremos comprometer, no queremos dar el tiempo, pero la palabra de Dios es muy clara. Para todo hay un tiempo en la vida, ¿sí? ¿Qué se necesita para poder servir? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para que podamos servir a Dios? ¿Qué se necesita, hermanos, para poder servir a Dios? ¿Qué se necesita para poder ser servidores? Bueno, quizás esta pregunta sería muy común entre aquellos que estamos nosotros empezando a discipular, y quizás ellos piensen que no pueden, que no tienen las armas, que no tienen el tiempo quizás, pero es ahí donde nosotros podemos actuar. Nosotros ya hemos venido preparándolos, ya hemos venido hablándoles de la palabra, ¿sí? Entonces ya hemos empezado a trabajar esa tierra fértil. Dice la palabra en Romanos 12:11: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. Aquí hay un punto clave: ser diligente. ¿Qué es ser diligente? ¿Qué es ser esa palabra? Ser consciente quizás de lo que nosotros vamos a hacer, ser consciente de que estamos haciendo para Dios, ¿sí? Recordándole que todo lo que hagamos es para Dios. Fíjese que en una ocasión estábamos en la iglesia y entonces nos piden de favor que empecemos a limpiar las bancas, las sillas, y yo agarré un trapo y dije voy a ayudar. Y entonces yo empecé a limpiarla nada más por encima. Yo veía que una hermana las limpiaba por abajo, las limpiaba de un lado para otro. Y yo le dije, hermana, pues nada más por encimita. Y me dio una gran lección de hermanos. Me dijo, no, hermanos, esto es para Dios, Él nos está viendo. Y todo lo que hagamos es para Él. Me dio una gran lección porque a veces no se requiere de muchas cosas. A veces no se requiere de hablar demasiado para poder enseñarnos qué es lo que quiere Dios. Y una simple palabra o una simple actitud en nuestra vida nos puede enseñar mucho. Cuando estamos discipulando al nuevo creyente, debemos tener esa precaución de cómo vamos a irlos guiando, cómo los vamos a ir enseñando. Debemos de ser cuidadosos en el sentido de que la palabra de Dios es una palabra poderosa, ¿sí? En que debemos ir poco a poco guiando a esa persona, a ese discípulo, para que pueda ya hablar de la palabra, entendiendo, ¿sí? Entendiendo que es el Espíritu Santo el que le va a ir guiando. No somos nosotros, es el Espíritu Santo, quizás a través de nosotros, que lo vamos a poder ir guiando y enseñando para que Él pueda enseñar de la palabra de Dios, para que Él pueda empezar a discipular su palabra. Mateo 10:1. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Jesús, hermanos, nos da la autoridad de hacer todo en la vida. Jesús nos da la autoridad de sanar. Jesús nos da la autoridad de poder hablar de la palabra de Dios, de poder servir, de poder discipular. Nosotros tenemos esa capacidad, tenemos la autoridad de parte de Dios para poder enseñar a otros hermanos que ya están listos. De la misma manera como nosotros nos enseñaron, a enseñar a esos hermanos que ya están dispuestos, que ya quieren servir, que ya pueden servir a Dios, ¿sí? Jesús nos da esa autoridad, ¿sí? Nosotros podemos mostrarle al nuevo discípulo y hacerle ver que él puede vivir con esas bendiciones.
que puede vivir tanto en su vida cotidiana como en su vida espiritual con eso, con ese servicio. El servir a Dios, hermanos, es una forma de vivir la vida, es un estilo en el cual nosotros podemos ir sirviendo, vamos a ir creciendo, en la palabra, creciendo en el Espíritu Santo. De esta manera nosotros podemos ir guiando a ese nuevo discípulo de Dios. Podemos ir mostrándole, ¿sí?, el cómo a nosotros nos ha ido impactando en nuestra vida, porque de alguna manera Dios nos ha bendecido a nosotros, hermanos, ¿sí? Pero cómo sabemos que el nuevo discípulo ya puede empezar a servir. Nosotros vamos a ir observando a esta persona, nosotros podemos ir observando a este nuevo discípulo, es decir, cuando nosotros veamos que en ellos hay hábitos de lectura, cuando nosotros veamos que ellos ya están leyendo la palabra, y eso nos vamos a dar cuenta mucho en su forma de actuar, en su forma de ver las cosas, en su comunión con Dios. Dios mismo nos va a ir mostrando de esa persona. Nosotros podemos ir viendo cómo va cambiando, porque nosotros hemos cambiado. Nosotros quizás llevamos un diario de lectura y oración. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que esa persona ya está listo o lista para servirle a Dios? Bueno, primero que nada, en sus hábitos. Ellos van a tener hábitos de lectura y hábitos de oración, pero la lectura que ellos van a tener va a ser de una manera en la cual quizás ellos ya nos van a acercar a nosotros y van a decir que Dios les ha hablado a través de su palabra. Ellos van a empezar a buscar más acerca de esa palabra que Dios les da. Es decir, van a ir escudriñándola, van a ir queriéndola conocer más, ¿sí? Ellos quizás ya no van a pedir nuestra guía, sino van a pedir la guía y la dirección de Dios, ¿sí? Y van a pedir la guía de Dios y no del hombre, ¿sí? Ya empiezan a tener una oración en la cual ellos ya van a pedir, van a interceder por algunas personas que quizás ni siquiera son para su familia. Cuando nosotros comenzamos a vivir la palabra, nuestras oraciones ya son dirigidas a otras personas. Ya sabemos que la oración nos va a traer bendiciones para nosotros y quizás no es necesario pedir por nosotros, porque Dios nos conoce, porque Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, hermanos. Pero cuando nosotros nos enfocamos, cuando ese nuevo discípulo se enfoca en otras personas, es ese momento en el cual nosotros podemos empezar a ver que ya hay un cambio, ¿sí? Cuando le piden al Espíritu Santo que sus dones se manifiesten en ellos, ¿sí? Ellos van creciendo cuando en su entorno familiar ellos ya están hablando de Dios, ¿sí? Pero lo más importante, ¿sí?, es que ellos ya le están pidiendo a Dios que los guíe para poder ayudar a otras personas. Ellos le están pidiendo a Dios el que puedan ser siervos, el que puedan ser sus siervos, el que puedan servir a otros y no a sus propios intereses, ¿sí? Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que ellos han tenido una disposición de poder servir, cuando ellos ya están viendo las bendiciones que Dios le trae en sus vidas y quieren que esas bendiciones pasen a otras personas. Es en ese momento, ¿sí? Es en ese momento, ¿sí?, en los cuales nosotros ya podemos darnos cuenta que esa persona quiere servir. Y esa persona puede tardarse quizás años en querer servir, o puede ser una persona que ha venido a los pies de Cristo recientemente y tiene esa disposición de servir, tiene esa disposición de ver ese crecimiento en su vida, ¿sí? ¿Sí? Mateo 25:21. Su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo muchas cosas más. ¿Sí? Tenemos que ser y decirle a ese nuevo creyente que para poder empezar a servir,
para que ellos puedan empezar a servir, deben de ser obedientes. En la medida en la que sean obedientes, Dios va a disponer en ellos cada vez más. Yo le comentaba a un hermano que tenía muchas actividades dentro de la iglesia. Le decía yo, oye hermano, pero ¿cuándo se termina el servicio? Y dice, el servicio nunca se termina, hermano. Cuando tú empiezas a servir a Dios y Dios ve que tú estás sirviéndole bien, Él te va a dar más cosas porque sabe que tú estás capacitado, porque sabe que tú estás haciendo las cosas bien, ¿sí? Es importante que nos permita ir comentándole a ese nuevo creyente que hay ciertos, quizás requisitos, que hay ciertas características de aquellas personas que están dispuestos a servir. Uno de ellos es mansedumbre y humildad de corazón. Mateo 11:29. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Jesús nos da su ejemplo de vida. Él vino a la tierra, ¿sí? Él vino a la tierra a servir con mansedumbre y tierno de corazón. El ser humilde, ¿sí? Lo mismo Él hablaba con los ricos, lo mismo Él hablaba con el pobre. Él se preocupaba por las personas, ¿sí? Él se preocupaba por los demás. Él sanó al leproso sin fijarse en su condición. Él perdonó a aquella persona que estaba cometiendo adulterio, sin importarle quién fuera, sin importarle cuál era su condición. Él se entristecía, aun cuando hablaba con los fariseos y ellos no les hacían caso. Él se entristecía porque él lo que quería era un bienestar a los demás. De la misma manera, nosotros tenemos que enseñarle al nuevo discípulo que tenemos que ser mansos, que tenemos que ser humildes, que esto no es fácil. ¿Cuántas veces no Jesús también le fueron a él groseros? Quizás no le hacían caso, se burlaban de él, pero él tenía una convicción de servir. Él tenía esa convicción de ayudar a los demás sin importar lo que a él le pasara, sin importar el beneficio propio. Él no llegaba a un pueblo y decía, yo quiero estar en tal lugar, yo quiero que me den una cama. Él no. Él se iba al monte y ahí quizás su almohada era una piedra, quizás su cobijo era únicamente lo que tenía, pero él estaba dispuesto a servir sin importar nada, ¿sí? Él cuántas veces se preocupó porque comiera. Aquel pasaje donde está Jesús en la barca y le dicen sus discípulos, no va a alcanzar la comida, y él estaba preocupado porque decía que esas personas lo venían siguiendo, decían que esas personas que lo querían escuchar no habían que comer, y él se preocupaba por cada uno de esas personas que iban a sus pies. A sus discípulos jamás los dejó, a sus discípulos siempre les ayudó. Él era empático con esas personas, ¿sí? Él ayudaba, hermano, ¿sí? Él tenía humildad de corazón, y es lo que nos falta a muchos. Él le lavó los pies cuando él quizás no tenía necesidad de lavar los pies. En una ocasión hubo un curso dentro de la iglesia, y entonces pues a cada uno le tocó lavarle los pies al otro. Era un ejemplo de cómo Jesús había obrado en su vida. Entonces tenían que hacer, y entonces, como sabían que iban a hacer esa situación, pues esa persona que yo hablé con él dice que un día anterior pues se lavó los pies, tuvo el cuidado de cortarse las uñas, y sin embargo, cuando a él le toca lavarle los pies al otro, dice que observó unos pies
tan impresionantes que él decía: Señor, me estás probando. Él nunca se imaginó que iba a lavar unos pies, no quiero decir feos, no sé cómo eran, pero él dice que se impresionó mucho con los pies y tuvo que hacerlo, y tuvo que quizás ser humilde en ese momento y decir: bueno, Dios me está llamando a que sea humilde, Dios me está llamando a que yo realmente sirva. Bueno, pues no lo voy a servir a alguien que lo necesita, vamos a servir a alguien, más bien, Dios no le manda a alguien que no lo necesita, sino a esa persona que lo necesita. Y Dios le puso a ese hermano y lo tuvo que hacer, ¿sí? Dice la palabra, Marcos 9:35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Es decir, el servicio no va a ser fácil, hermanos. El servir a los demás requiere de muchas situaciones, requiere de una madurez en la palabra. No puede ser un bebé en la palabra, es decir, tenemos que llevado un proceso de concientización, de introspección, de saber qué estamos haciendo con nosotros, de ir quitando aquello que nos estorba, hasta llegar al punto donde nosotros ya podemos servir a los demás, ¿sí? Requiere un esfuerzo, requiere ser humilde, servir a todos antes que lo sirvan a uno. Y yo creo que uno de los ejemplos más claros está cuando nosotros vamos a alguna reunión. Yo que alguna vez fui a una fiesta de niños con mis hijos, ¿sí? Y entonces yo tenía que esperar a que mis hijos comieran. Yo iba y les servía a los niños, pero en especial, bueno, a mis hijos, pero en general todos nosotros esperábamos a que los hijos, los niños, comieran para después nosotros comer, ¿sí? Nosotros necesitamos ser humildes. Nosotros necesitamos tener esa convicción de servir, ¿sí? Servir a todos antes de servirnos a nosotros mismos. Hechos 28:23. Hechos 28:23. Y habiéndolo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Pablo era un claro ejemplo de lo que es el servicio. Él servía, él dedicaba su vida a Jesús, ¿sí? A las enseñanzas que le dio Jesús. Él tenía un corazón dispuesto, pero aparte también tenía ese tiempo. Él testificaba desde la mañana hasta la tarde. Él podía, y gracias a Dios tenía esa disposición para poder hablar. Es decir, un servidor también, una persona que va a servir, una persona que va a ofrecer ese servicio, pues tiene que tener un sacrificio en su vida, hay que tener dedicación. Pablo tenía esa disposición, pero también nosotros la tenemos. No tenemos que dejar de trabajar ni dejar de hacer otras cosas, no. Pero cuando vayamos a servir, hay que hacerlo con ese corazón dócil, ese corazón dispuesto. Hay que tener esa disposición de servir, ¿sí? Dios nos ha bendecido y queremos bendecir a otros. Queremos que esa bendición también sea con otras personas, ¿sí? Pablo era un claro ejemplo de servir. Él decía: Cristo vivo en mí, ya no vivo yo, ¿sí? Cuando nosotros llegásemos a poder pensar como Pablo, yo creo que vamos a llegar a ese punto, primeramente Dios, pero tenemos que tener una vida plena en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos de servir? Ya vimos que se necesita un corazón dócil, tener mansedumbre, hay que tener sacrificios, hay que tener dedicación. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros el reino inconmovible, tengamos gratitud mediante a ella. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Es decir, tenemos que tener un respeto, un temor a Dios. Cuando nosotros estemos discipulando a la nueva persona, tenemos que hablar un poquito de lo que es el temor de Dios. Y el temor no implica tenerle miedo, no.
temor es tenerle un respeto, ¿sí? Debemos de agradarle a Dios. ¿Y cómo? Pues haciéndolo todas las cosas con respeto, porque no tenemos que agradarle al hombre. Nosotros nunca vamos a agradarle al hombre. Tenemos que agradar y servimos a los hombres de parte de Dios. Salmos 37, 23. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Es decir, nosotros debemos agradarle a través de lo que nosotros hacemos en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, cómo nos comportamos, hermanos, cómo nos comportamos dentro y fuera de la iglesia. Quizás va a parecer a muchos muy complicado, pero no. Poco a poco, conforme uno va creciendo en la palabra, conforme uno va creciendo en su espíritu, en el espíritu de Dios, puede ir quitando aquello que nos estorba. Pablo decía en Gálatas 1:10, ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros no estamos para agradar al hombre. Incluso cuando empezamos nosotros a servir a Dios, cuando nosotros empezamos a servir a Dios, a los hombres les empieza a desagradar, los hombres se empiezan a alejar, y eso es bueno, porque nosotros estamos haciendo lo correcto, porque nosotros vivíamos haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Pablo decía, si estoy agradando a los hombres, entonces no voy a ser siervo de Cristo, porque yo tengo que servir a Cristo, ¿sí? No es como un trabajo secular en el cual pues nosotros nos van a reconocer, ¿sí? Dios nos va a recompensar en el secreto. Dios nos va a recompensar en lo secreto, pero para que todos vean, ¿sí? Lo que haga tu mano derecha no debe saber lo que haga la izquierda, lo que haga tu mano izquierda no debe saber lo que haga tu mano derecha. Es decir, nosotros no tenemos que agradarle a nadie, tenemos que ser agradables a Dios, tenemos que ser agradables a sus ojos en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de servir, y no nada más servir a la iglesia, servir a los hombres, el servir a nuestra familia, el cómo actuamos, el cómo nos comportamos, el cómo damos ese ejemplo, hermanos. Josué 24:15. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados, pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué sabía perfectamente, porque él tenía el ejemplo de Moisés, y Josué sabía que él había sido elegido de parte de Dios para servirle a Dios, no para servirle al hombre. Y sabía cuáles eran las consecuencias de servirle al hombre. Sabía lo que le pasó a Moisés, y por eso dijo, mi familia y yo serviremos al Señor. Nosotros, hermanos, estamos aquí para servirle a Dios, para ser agradable a los ojos de Dios. Nosotros no servimos al hombre, hermanos. Nosotros tenemos que enseñar a esa persona que estamos discipulando que él no debe de agradarle al hombre, que él no espere que alguien le llegue con una medalla y que le diga, qué bueno que has hecho esto bien. Jamás. Dios te va a recompensar. ¿Y cómo? A través de sus bendiciones. ¿Qué esperamos todos? Llegar al reino de los cielos. Esa es la recompensa, hermanos. El poder estar sentados a la derecha del Padre, el poder estar en esos campos verdes donde va a haber, va a haber y va a fluir leche y miel, a la tierra prometida, donde vamos a tener ese descanso eterno. Ahí, esa va a ser la recompensa, porque aquí nosotros venimos a servir y no a ser servidos. Colosenses 3:22. Con un corazón sincero. Cuando servimos a Dios, debemos hacerlo con un corazón sincero. Debemos ser sinceros en lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Todos, hermanos, todos somos llamados a esa gran comisión, ¿sí? Hablar de las nuevas. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hacer discípulo, hermanos,
es algo que le agrada a Dios, pero aparte es una ordenanza de parte de Dios para todos nosotros. Ya nos ha preparado Dios, ya conocemos de su palabra, ya conocemos de sus bendiciones. Bueno, ahora tenemos y somos llamados a esa gran comisión, ir y hacer discípulos. De esta manera nosotros lo estamos sirviendo a Dios y no al hombre, en la medida en la cual todos conozcan la palabra de Dios, ¿sí? Debemos de trabajar en nuestro servicio. El nuevo discípulo debe de entender que el traer nuevos discípulos a los pies de Cristo le agrada a Dios, pero también podemos agradarle a Dios sirviendo en la iglesia, ¿sí? No hay servicio pequeño, ¿sí? No hay algo que sea pequeño a los ojos de Dios, ¿sí? Podemos tener todos los servicios en la iglesia, tienen una responsabilidad, desde el que cuida, desde el que limpia, desde el que recibe al hermano, desde el que pasa con el alfolí, el servicio de alabanza, el servicio de enseñanza, todos hermanos, todos podemos servir en la iglesia, pero para esto tenemos que pedir la dirección de parte de Dios. Si ya entendemos que nosotros debemos de servir y que es agradable a Dios, pues ahora hay que pedirle palabra para que Él nos pueda ayudar a ver en dónde podemos edificar a la iglesia, dónde podemos servir a la iglesia, recordando que la iglesia no es un espacio de 4 paredes, no es un espacio donde hay una lona, donde están las sillas, no. La iglesia somos todos, somos piedras vivas dentro de la iglesia y nosotros conformamos esa iglesia. Nosotros debemos ser iglesia porque recordemos que Dios viene por su esposa, que es su iglesia, ¿sí? Cuando servimos a Dios tenemos beneficios. Inevitablemente Dios nos va a traer o nos va a dar beneficios, ¿sí? Ya sabemos que es su bendición, su protección, su amor, su misericordia, pero hay un punto muy importante que quizás no lo podemos percibir, ¿sí? Que quizás no estamos percibiéndolo visualmente, que es el crecimiento espiritual que cada uno va a tener, ¿sí? Ese crecimiento espiritual nos va a ir perfeccionando en nuestro ser, ¿sí? Vamos a desarrollar ese amor incondicional a Dios y a nuestro semejante, ¿sí? Debemos de tener paciencia. Claro que ese crecimiento espiritual nos va a permitir el poder desarrollarnos en muchas áreas, no solamente en la iglesia, sino en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Dice la palabra en Efesios 4:15: crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. El crecimiento espiritual va de la mano del crecimiento de nuestra relación de nuestra relación espiritual con Dios, y esto le agrada mucho a Él. Nosotros no podemos estar sentados, nosotros no podemos esperar a que las bendiciones de Dios nos caigan en nuestra vida, no. Las bendiciones de Dios sí son para todos, pero tenemos que ser agradables a Él, ¿sí? El crecimiento espiritual no únicamente sirve para que nosotros podamos enseñar a otros. Ese discípulo que está aprendiendo, que ya puede hablarles a otros de la palabra, su crecimiento le va a permitir ir alejándose de aquello que le está impidiendo acercarse a Dios. Le va a permitir alejarse de aquellos pecados que le están estorbando. Y eso, hermanos, eso es tener un crecimiento espiritual, quitar de nuestra vida, nosotros mismos quitar de nuestra vida aquellos que nos están atando y que nos están alejando de Dios, ¿sí? Nuestro servicio para Dios no es en vano. El servicio para Dios nunca va a ser en vano. Primera de Corintios 15:58. Tenemos que trabajar, ser constantes en nuestra vida,
¿sí? Ser constantes en nuestra vida de lectura, en el servicio a la iglesia, en el discipular a otras personas. Ya entendimos que necesitamos ciertas características, ¿sí? Dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos, ¿no? Dios quiere que seamos agradables a Él. Dios nos ha llamado y nos ha elegido porque sabe que nosotros somos dóciles, porque sabe que hay mansedumbre en nuestra vida. De la misma manera tenemos que explicarle a esa persona que va a servir que él tiene que tener un corazón dispuesto, que él es privilegiado, porque el servir a Dios es un privilegio, hermanos. Dios quiere corazones dóciles, hermanos. Debemos ser mansos y humildes de corazón, ¿sí? Ser perseverantes y constantes, ¿sí? Darle la importancia a nuestro servicio, hermanos, ¿sí? Eso es muy importante. Debemos preguntarle a nuestros discípulos si ellos están dispuestos a aprender, si ellos están dispuestos a servir, a crecer, porque requiere de un sacrificio. No nada más es ir y predicar el evangelio, no nada más ser y hacer discípulos. Se requiere de un sacrificio, se requiere de ciertas características, pero se requiere de disposición, de tener ese corazón dispuesto, hermanos, ¿sí? El servicio a la iglesia se va a ir dando poco a poco, en la medida en que nosotros nos vamos relacionando con Dios. Cuando nuestra relación con Dios va creciendo, pues también va creciendo la necesidad de parte de nosotros de servir a Dios. Así, las personas que están discipulando, nosotros podemos ayudarles a ir creciendo. Y en la medida que ellos crezcan, crecemos nosotros, crece nuestra familia, crece nuestra iglesia, crecemos todos. No es algo que esté desapartado, no es algo que no sea ligado. Recordemos que la iglesia somos todos. Y si crecemos todos, pues crece nuestra iglesia. Y para esto Dios nos prepara, nos da las armas para poder servirle. Él nunca nos va a dejar solos. Él nunca nos va a decir, pues órale, ve. Él nos prepara. Mediante nuestras oraciones, mediante nuestro ayuno, Dios nos va a ir preparando para poder servir. Pero eso va a depender de cuánto nosotros queremos agradarle a Dios, de cuánto nosotros queremos prepararnos para servirle a Dios, ¿sí? Buscar ese crecimiento espiritual no es algo mágico. Ese es eso, es buscarlo, es buscar ese crecimiento, es querer, es anhelar servirle a Dios, ¿sí? Es ir a ser discípulos para que seamos una iglesia cada día más grande, para que su palabra se conozca hasta los últimos confines de la tierra. Nosotros somos privilegiados, hermanos, de servir a Dios. Es un privilegio para mí el poder estar hablando esto de parte de Dios. Créame, no soy yo, es Dios quien les está diciendo, quien les está invitando a que nosotros también podemos servir. Ya tomamos varios cursos, ya tenemos todos los cursos básicos, estamos finalizando estos cursos básicos. Él quiere que sirvamos, hermanos. Él quiere que seamos de esos elegidos de parte de Él, ¿sí? Un profesor en la especialidad decía, un maestro decía que el conocimiento no sirve de nada si no se enseña. Del conocimiento, cuando alguien no lo enseña, se muere. Y Jesús mismo nos daba ese ejemplo. Él nos enseñaba de su palabra. Él nos decía lo que el Padre quería que nos enseñara. Él quería dejar un legado para que nosotros a su vez enseñáramos esa palabra. Él quiere que su palabra llegue a los confines de la tierra. Él quiere que hagamos discípulos. Él quiere que le sirvamos por una razón, para que tengamos ese crecimiento, ¿sí? Ser humilde, ser dócil, tener un corazón dispuesto a servir a Dios, no al hombre, hermanos. Cuando nosotros servimos a Dios, ¿sí? Y créanlo, hermano, el servicio lo único que va a traer a nuestra vida es bendición. Lo único que va a traer a nuestra familia es bendición. ¿Queremos esas bendiciones? Entonces vamos y hagamos discípulos para que ellos también tengan esas bendiciones en su vida y no se queden aquí. La enseñanza aquí no sirve, hay que expresarla, hermanos.
Hay que hablarle de Cristo, del amor de Cristo, de las bondades de nuestro Padre. Creo que es muy importante el poder reconocer que Dios quiere que tengamos su bendición. Yo espero que todos anhelemos ese crecimiento espiritual, anhelemos servir a Dios, porque es un privilegio, que pocos tienen ese privilegio. Y eres tú, hermano, o hermana, o hermanos, o familias enteras que van a tener ese privilegio, que solamente pocos han sido llamados. Vamos a orar, hermanos. Señor, ayúdanos a entender que tú quieres que tengamos un corazón dispuesto. Ayúdanos a entender, Padre, que quieres un crecimiento espiritual, que tú has venido al mundo a servir y que de la misma manera quieres que nosotros sirvamos. Y no sirvamos al hombre, Padre mío, que sirvamos a tu iglesia, Padre mío, que te sirvamos a ti, que todo lo que hagamos sea con la convicción de que queremos anhelar tu amor, Padre, que queremos seguirte con fervor, que queremos que tú ilumines nuestro camino, que queremos que nos lleves, Padre mío, que seas tú esa verdad que tanto anhelamos, Padre mío. Te pido y te ruego que las palabras que hoy salieron de mi boca impacten el corazón de mis hermanos, Padre. Te pido por la vida de mis pastores, de mis hermanos maestros. Te pido por la familia de cada uno de mis hermanos y de mi familia, Padre mío. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido y te ruego que no nos abandones y que tu bendición siempre caiga en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Pues espero, hermanos, que estas palabras les haya servido para entender que es un privilegio el servir a Dios. Y es un privilegio que yo pueda externar estas palabras de parte de Dios. Nos vemos pronto, hermanos. Que Dios los bendiga.